podamos, Señor, recibir tu unción, donde podamos recibir tu presencia, donde podamos, Señor, estar en tu presencia misma y al final salir con la convicción de que hemos estado en tu presencia y hemos sido llenos de ti, Señor. Gracias por tenernos acá. Gracias, Padre, porque vamos a iniciar este devocional y que todo sea para gloria y alabanza de tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. A ver, Dios les bendiga. Eso. Vamos a ver, abramos nuestras Biblias. Voy a pedir que abra el libro de los Salmos, capítulo 33. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Pero de verdad, alegres. O alegres así como... No, tenemos que estar alegres. ¿Qué dice el Salmo 33? Pongámonos de pie y vamos a leer con mayor reverencia la palabra del Señor. Salmos 33, del versículo, los primeros 5 versículos vamos a leer. Dice el versículo 1: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle con cántico nuevo. Hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos alegramos en el Señor? Amén. Esta alabanza dice que somos su creación. ¿Cuántos somos creación de Dios? Amén. Y esta alabanza dice: canta al Señor toda la creación, y vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Consuelo
Dios nos da promesas a sus hijos. ¿Le da promesas Dios a sus hijos? ¿Y será que Dios puede cumplir las promesas que le da a sus hijos? Para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él es el Rey de Israel. Y cantamos todos juntos y decimos: y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Alegraos son justos, dice la Biblia, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios y le cantamos todos juntos. Él es el poderoso de Israel. Cantamos: el poderoso de Israel. No hay nada imposible para Él. Nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Todos con nuestras manos le cantamos a Él, porque Él es todopoderoso. Amén. Y decimos justamente eso: Él es todopoderoso. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a alabarle a nuestro Dios y le decimos: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Le damos una ofrenda de palmas a su Dios. ¿Cuántos dicen amén a que Dios es todopoderoso? ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada imposible para Él. Sus obras son grandes y maravillosas, amén. Y justamente eso cantamos, todos juntos con nuestras manos y nuestras voces. Le decimos: Señor, te alabamos, porque tú eres bueno.
Salude a su hermano que está ahí a la par. Dígale, tenemos un Dios poderoso, un Dios hacedor de maravillas, un Dios grande. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Dios en el que creemos, en un Dios todopoderoso, en un Dios que se complace en la hermandad de su pueblo. Vamos a tomar asiento un momento. Le voy a pedir a nuestro hermano Miguel, préstenme a nuestro pastor, suéltenlo, no se comprometan. Pastor, para la bienvenida. Buenos días, hermanas, hermanos, qué alegría volvernos a ver. De verdad es una alegría grande poder estrechar su mano, darle un abrazo. Yo no se siente lo mismo usted por los hermanos, pero la verdad que debemos de sentirnos alegres porque somos una familia en Cristo. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador, tenemos un mismo Espíritu, tenemos un mismo futuro. Así es de que debemos amarnos desde ahora, ¿verdad? Así es que bienvenidos todos a la casa del Señor. Quisiéramos saber si hay alguien que esté por primera vez visitándonos, nos gustaría conocerle. Si hubiera alguien que esté por primera vez con nosotros, por favor póngase en pie, queremos darle un aplauso de bienvenida. Si hubiera alguien que esté por primera vez acá con nosotros. Vamos a ver. No, yo creo que no, todos somos de casa. Démonos un fuerte aplauso de bienvenida, hermanos. Y gracias al Señor porque nos tiene acá adorando su santo nombre. Bueno, hermano Juan Carlos Hernández estará por acá. Aquí viene Juan Carlos. Bien, Juan Carlos nos va a contar algo que está pasando con el Ministerio de Hospitales. Así es de que le vamos a dar acá unos minutos a Juan Carlos para que nos cuente y así también nos motive para participar de este proyecto misionero. Gracias, pastor. Bueno, muy buenos días, hermanos. Como Ministerio de Hospitales, nosotros estamos desarrollando actividades todos los sábados. ¿En dónde lo hacemos? Bueno, tenemos el permiso, como la bendición de Dios, de poder compartir en los ministerios, ya sea Policlínico Arce, Oncología y Hospital Médico Quirúrgico. Hospital Policlínico Arce nos reunimos a las 4:30 porque el permiso de entrar es a las 5. De ahí Hospital Oncología y Médico Quirúrgico entramos, ahí el Policlínico Arce a las 4 y ahí el otro a las 5. ¿Qué hacemos? Bueno, nos reunimos para compartir la palabra de Dios, oramos pidiendo la bendición. Como ministerio hemos hecho un tratado especial en el cual nosotros colocamos palabra de Dios que consuele, palabra de Dios que lleve amor. Nos identificamos con nuestra camisa que dice Ministerio Hospitales. Nos identificamos también con el permiso que a cada seguro social tenemos firmado por el director. Este permiso dura 1 año y este permiso tiene vigencia ya sea de enero, en el caso de enero de este año que pasó, nos vence hasta el otro enero del 2020. ¿Qué es lo más importante? Que tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Tenemos todo, tenemos los brochures, tenemos el permiso, nos identificamos. La gente nos reconoce, dice, ya vienen a orar, ya vienen a compartir la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que nosotros le pedimos a Dios? Que ustedes puedan acompañarnos,
que ustedes puedan sumarse con nosotros a compartir la palabra de Dios. Nosotros somos un grupo que sábado a sábado llegamos ahí a compartir la palabra. Pedimos, hermanos, que se puedan unir a nuestro ministerio. La gente ahí, gente con mucha necesidad, ya sea física y de salud. Pero en esos lugares también hay gente que muchas veces lo llegan como a dejar. Hay gente que ahí viene de Chalate, de La Libertad, que todos los días no lo llegan a ver. Siempre llegan en un momento o una vez a la semana. Ya llegamos a compartir la palabra, ya llegamos a hablar con ellos y le damos ese amor que solo a través de la palabra de Dios podemos compartir. Hermanos, como ministerio les pedimos que nos acompañen. Nosotros estamos ahí sábado a sábado compartiendo la palabra de Dios. Dios nos ha bendecido con estos permisos. Dios es el único que nosotros le damos la honra y la gloria, ¿verdad? Porque gracias a Él es que nosotros tenemos estos permisos para todos los seguros, para todos los hospitales. Rosales, actualmente se está yendo a San Vicente, Metapán, Santa Ana. Dios nos ha permitido seguir expandiendo los hospitales para que la gente siga conociendo que solo Jesucristo sana. Por este ministerio de hospitales, le voy a pedir que nos pongamos de pie y bendigamos la obra que Dios hace a través de Juan Carlos y todos los hermanos que visitan hospitales. Señor, tú eres bueno y maravilloso, misericordioso con cada uno de tus hijos. Has distribuido diferentes dones, Señor, y ministerios en cada uno de tu cuerpo, Señor. Y te bendecimos y te alabamos por el corazón sensible que has puesto en Juan Carlos y todos los que acompañan este ministerio de hospitales para cumplir con tu palabra y tu mandato de visitar a los enfermos. Y no solo visitarlos, sino llevarles también palabra de vida, que es tu palabra, palabra de salvación, que quizás ellos desconocían, que ellos no sabían, y tú a través de ellos se los llevas. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos, Señor, que fortalezcas la vida de cada uno de los integrantes de este ministerio, que agregues cada día más siervos que se interesen por proclamar tu evangelio a través de la visita a enfermos. Bendice, Señor, y libra de cualquier mal a cada uno de ellos y a aquellos en los momentos en los que ellos se trasladan a los hospitales también, que los libres de cualquier peligro y de cualquier mal. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Tome asiento, hermano. Dice la Biblia que debemos de alegrarnos en el Señor. Amén. El pasaje que leíamos dice que la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Cuántos creen eso? Quiero compartir con ustedes que mi alma está agradecida con Dios por muchas cosas. Le voy a pedir a mi esposa que traiga a Luciana, que es nuestra hija. Hace exactamente 9 días, el sábado antepasado, fuimos testigos de un milagro que Dios obró en la vida de Luciana, en una cuestión de descuido y de ni un minuto quizás. Se subió en un barandal en el patio de la casa y se cayó de una altura de 7 metros, hermanos. 7 metros, para que se haga la idea, a la altura del borde superior de esa ventana. Cayó en 3 tramos diferentes, 2 metros y medio, 2 metros y medio y después otros 2 metros, pero en casi vertical la caída. Nos sacó el susto de la vida. Yo creo que nunca me había afligido por nada tanto. Y milagrosamente, aparte de tener raspadas las rodillas, en su cuerpo así externo no tenía absolutamente nada. Y en todo su cuerpo interior nada más tenía una fisura en la tibia izquierda de su piernita, en un huesito, que la verdad no es el gran problema. Esto yeso lo hace ver más dramático, pero el yeso solo es para prevenir que por una caída más sencilla, esa fisura, que no es nada, se vaya a abrir y sea necesario operarla o cualquier cosa. ¿Cómo cayó? No sé, ninguno de los dos la vimos. Solo sé que la encontramos 7 metros abajo, en 2 terrazas abajo de la casa.
cómo cayó y no le pasó nada, solo puedo decirles que fue la misericordia de Dios que nos la regaló una segunda vez más, que sus ángeles mandó y la sostuvo y la libró de una caída más traumática. Dios es bueno, hermanos. Yo siempre he creído que Dios es hacedor de milagros y maravillas, pero nunca había vivido tan grandemente un milagro como el que he vivido hoy con ella. Dios es bueno y le alabamos. Y por eso dice la Biblia: alégrese los justos en Jehová, porque de la tierra está llena de la misericordia de Él. Y esto nada más es misericordia de Dios. Yo no merecía, primero, la bendición quizás de ser padre, tener una hija tan cabrita como la mía. No merecía que me la perdonara de tanto peligro que pudo haber sufrido en esa caída. Pero ahí está, Dios nos ama y Dios nos muestra su amor y le alabamos en esta mañana. Yo les agradezco, gracias hermanos. Dios es para Dios. Y yo les agradezco a cada uno de aquellos hermanos que, como lo pide muchas veces nuestro pastor Obed, oran por los niños de la iglesia. O sea, mi abuela me decía: mira, yo esta semana Dios me puso en el corazón orar por la niña, y he estado orando 5 noches seguidas sin saber qué iba a pasar. Y eso fue de lunes a viernes, que mi abuela estuvo en una cadena de oración. La niña sufrió ese accidente el sábado y mi abuela llegó a verla llorando del susto y todo, pero dándole gracias a Dios, porque para algo Dios le había puesto a orar por ella. Y de verdad, oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestros niños. Vean el accidente del volado de gas que explotó, gente inocente que pasando falleció. No sabemos en qué momento Dios va a mandarnos a llamar a su presencia. Es bueno, así que nuevamente le damos gracias a Dios, le alabamos, le glorificamos porque Él es bueno. De verdad Dios es bueno. Esa es una verdad que nosotros lo leemos en la palabra, pero deberíamos de creerlo con eso, ¿verdad? Pero la confirma en este tipo de situaciones, donde ayer cuando José me enseñaba la foto de donde cayó, yo le dije, bueno, yo creí que era una ladera, porque habían contado que hacía varios metros, pero que era una ladera que se había ido rodando. No, era una cosa así, vertical, con ciertos descansos. Me imagino que ahí cayó, rebotó y siguió hasta abajo. Solo Dios ha hecho este milagro. Le decía, Dios tiene un propósito para ella, como para todos, ¿verdad? Y cuando Dios nos permite este tipo de cosas, es que Él nos está hablando. Así es de que, hermanos, démosle gracias a Dios, porque Dios sigue obrando en favor de su pueblo. Esa es una gran verdad. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, porque una vez más has mostrado tu misericordia, has mostrado tus cuidados, Señor, para tus hijos. Padre, gracias por la vida de Luciana, Señor. No dudamos que tú la guardaste, porque de verdad yo creo que en esa distancia hasta un adulto pudo haberse dañado más. Pero Señor, tú guardaste la vida de esta niña. Tus ángeles la tomaron, Señor, y no permitieron que se dañara más su cuerpecito. Así es que, Padre, te damos gracias y una vez más encomendamos la vida de esta niña para que la siga sosteniendo, para que siga sobrando en ella, en sus padres, Señor, y que puedan ver, oh Dios, que tú eres el Dios de toda misericordia, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida, el Dios que nos muestra de diferentes maneras esa gran ternura que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este milagro. Bendecimos tu nombre, Señor, y que esto pueda servir para que te amemos más, para que creamos más en ti, para que nos comprometamos más contigo. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Somos creados para alabarle a nuestro Dios, amén. Y Él se place en amarnos y por eso le alabamos. Yo le puedo que nos pongamos de pie y le cantamos a nuestro Dios con alegría en nuestro corazón. Le decimos a nuestro Dios que Él es el Rey de nuestra vida.
Bendito Señor. Eso es lo que anhelamos nosotros, pueblo, tus hijos, tus hijas, que en todo tú seas glorificado. ¿Y cómo no te vamos a exaltar, Señor, si tú muestras tu misericordia a nuestras vidas, a cada momento, en todo lugar, de diferentes maneras? ¿Cómo no te vamos a exaltar si tú eres el único Dios, el Dios creador, el Dios sustentador? Tú eres el Dios eterno, el Dios fiel, el Dios justo, el Dios de amor, de toda bondad. Tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que está siempre ahí, en todo lugar, en todo momento. Siendo así, siendo nosotros tus hijos, los redimidos con la sangre del Cordero, Padre, lo menos que podemos hacer es adorarte. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, adorándote, Señor. No te podemos ver, Señor, pero, Señor, sabemos que estás acá. No te podemos ver, Señor, pero te muestras a través de nuestro diario vivir. Te muestras, Señor, cuando apartas personas que quizá quieren hacernos daño, y tú, Señor, nublas su entendimiento, lo ciegas, Padre, y aún sin darnos cuenta, pero tú has intervenido. Señor, el que estemos acá en esta mañana es una muestra de tu amor. Algunos quizás hemos estado enfermos, pero ya estamos sanos, y eso es gracias a ti, Señor. Algunos quizás estemos enfermos, pero estamos acá, oh Dios, porque en cualquier momento y en cualquier lugar, y no importa las circunstancias, estamos llamados a adorarte. Padre, tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan bondadoso. Y no nos pagas de acuerdo a lo que somos, porque nosotros te fallamos, porque nosotros somos imperfectos, somos limitados. Pero aún así, Señor, tú sigues manifestando tu amor a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, porque somos tus hijos, porque somos tus siervos, tus siervas, porque has derramado dones y talentos sobre cada una de nuestras vidas, con los cuales te servimos. Qué bueno, Señor, es saber que somos útiles en tu obra. Qué bueno es saber que todos podemos participar en tu reino, Señor. Y eso porque tú así lo has decidido. Gracias, Padre. Gracias te damos, porque tú vas caminando a nuestro lado. Cuando nosotros vamos y nos extraviamos, ahí estás tú para traernos, para volvernos al redil y seguir disfrutando de tu santa presencia.
Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera especial en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en la vida de cada uno de los que estamos acá. Y de acuerdo a la necesidad que tengamos, tu Espíritu Santo pueda manifestarse y traernos ese refrigerio espiritual que solo tú puedes dar. Padre, ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestra vida a ti. Que no permitamos, Señor, que nada ni nadie nos distraiga. Ayúdanos, Señor, a ser fieles como tú eres fiel. Padre bendito, sana nuestros corazones, sana nuestras mentes, Señor. Quita toda impureza de nuestros pensamientos. Quita todo sentimiento, emoción negativo que pueda haber en nosotros, Señor, porque no nos ayuda. Que tu amor, Señor, inunde nuestro ser y que ese amor tuyo en nosotros pueda provocar el que tengamos una vida libre de rencores, de odio, de prejuicios, de maldad. Que podamos, Señor, cada día imitar a tu Hijo Jesucristo. Padre, haz esa obra transformadora en cada uno de nosotros. Que, Señor, la vieja naturaleza vaya disminuyendo cada vez más y en su lugar, Señor, vaya emergiendo la persona de Cristo en nuestras vidas. Bendícenos, Dios, y ayúdanos. Danos la victoria sobre el pecado. Danos la victoria sobre las tentaciones. Ayúdanos a tener discernimiento y poder darnos cuenta qué nos conviene y qué no nos conviene. Que en todo, Señor, busquemos agradarte a ti. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por ser nuestro pastor, por ser nuestro médico, por ser nuestro proveedor, por ser nuestro guía, por ser todo lo que nosotros necesitamos y más. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? No, ¿verdad? Todo en Él lo podemos. Y justamente eso dice esta alabanza. La cantamos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible adoramos, amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque bueno y misericordioso es Él, porque su gracia la derrama aun cuando nosotros no la merecemos. Nos amó desde antes de la fundación del mundo, cuando aún nosotros ni le conocíamos. Él ya había deseado amarnos a usted y a mí. Y por eso es nuestro interés también supremo escuchar de su palabra, conocer su corazón. Y dejamos el tiempo con nuestro pastor para la meditación de la palabra en esta mañana. Que el Señor lo bendiga. La Biblia más leído. ¿Cuál creen ustedes que es el libro que más leemos de la Escritura? Los Salmos. Ya me imaginaba que se llama así, los Salmos. Y es verdad, los Salmos es el libro de la Biblia que más se lee. Y después de los Salmos, ¿cuál creen que se leerá más? Proverbios. Mira. Salmos, Proverbios. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál será el que se lee más? Juan. Muy bien. Y está bien que leamos la Biblia, y lo ideal es que la leamos toda. Pero hay libros que casi no se leen. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas menores. Mire, eso de los profetas menores, cuando uno dice, vaya, busquemos un profeta menor, los hermanos a veces andan ahí, cuesta, pues casi no leemos esos libros. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál será el libro que menos leemos? Judas, dice acá Alvin. ¿Están de acuerdo que es Judas? Habrá otro ahí que casi no leemos. ¿Cuál? Apocalipsis. Ve, fíjate que Apocalipsis casi no leemos, pero es un libro que la gente se interesa, pregunta bastante y quiere saber de ellos. Hay un libro, no es libro en realidad, es un escrito bien corto, que también poco leemos. Es la carta más corta que escribió el apóstol Pablo. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál? Filemón, exactamente. ¿Cuál dijo usted? Esther dijo. No le escribió el apóstol Pablo. Filemón, quiero que vaya a su Biblia, por favor, y vamos a estudiar y esta carta corta, es el escrito más corto del apóstol Pablo, Filemón. Filemón solo es un capítulo nada más, y solo tiene 25 versículos, o sea, es cortísimo y, como le digo, casi no se estudia, casi no se predica, pero tiene una temática muy importante y creo yo muy pertinente para nosotros los cristianos, porque toca un tema donde creo yo que todos en alguna ocasión, en alguna medida, hemos fallado o estamos fallando. Y este tema lo toca acá Filemón. Y quiero que hoy reflexionemos sobre esta carta. Filemón, si la encontró, póngase de pie y vamos a leerla. Filemón está después de Tito, ¿verdad? Antes de Hebreos, por si todavía no la ha encontrado. Después de Tito, antes de Hebreo, ahí está Filemón. Todavía hay algunos que no lo han encontrado. Vamos a ver, porque quiero que todos podamos leer. Si hay alguien ahí que ve que está batallando y no encuentra, ayúdele para que todos podamos leer este escrito corto del apóstol Pablo, el más corto que él escribió, pero muy importante. Leamos la palabra de nuestro Señor. Yo la leo, usted siga con su vista ahí en su Biblia. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mis hermanos, aquí tenemos este escrito que es el más corto del apóstol Pablo. Esta carta a Filemón. Cuando Pablo escribe esta carta, como bien lo dice ahí en el verso 1, él está preso. Él está preso de Jesucristo, o sea, por proclamar el evangelio de Jesucristo, él está preso. No hay un acuerdo en dónde está la cárcel, donde ha estado en este momento Pablo. Algunos dicen que en Roma, otros dicen que en Éfeso, otros llegan a decir que quizás en Cesarea. No hay un acuerdo en dónde es que estaba preso Pablo cuando escribió esta carta. Lo que sí es cierto es que estaba preso. Y desde ahí, juntamente al lado de él, Timoteo, él envía esta carta a un señor de nombre Filemón. Este Filemón, como dice Pablo, ha sido colaborador en la obra. Hermanos, ¿quién era Filemón? Por lo que leemos ahí en la carta, Filemón era un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones. ¿Cómo lo deducimos? Bueno, primero porque dice que tenía esclavos, y esclavos tenían las personas que tenían ciertas posesiones. También dice que la iglesia naciente, la comunidad de creyentes, que es en Colosas, porque ahí es donde viven, en Colosas, dice que en la casa de Filemón, ahí se congregaba la iglesia naciente. O sea, y para que eso se diera, pues debía tener una casa espaciosa. Claro, no crean que era una congregación como esta, eran quizás unos 10, 12 hermanos, pero aún tenía que ser una casa espaciosa. De ahí que se cree de que este hombre era rico, tenía sus posesiones, era miembro de esta iglesia de Colosas, y la iglesia, como ya dije, se reunía en su casa. El otro personaje que aparece ahí es Onésimo. Y Onésimo había sido o era un esclavo de Filemón. O sea que no sé cómo llegó a ser esclavo de Filemón, pero era esclavo de Filemón. También vemos ahí que este Onésimo en una ocasión, en un determinado momento, él abandona la casa de Filemón. O sea, huye de la esclavitud. ¿Por qué huyó? Pues la verdad tampoco se sabe. Tal vez lo maltrataba Filemón, no sabemos. Lo que sí sabemos es que por lo que dice allá en uno de los versículos, en el verso 18 de la carta, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es muy posible de que en la huida, antes de huir, Onésimo haya robado algo de Filemón. Entonces ahí ya tenía un doble delito. El delito de robar a su amo y el delito de huir de la casa de su amo, que eso era un delito en aquellos tiempos. De hecho, en un comentario que estaba leyendo aparece de otra experiencia de una persona que también había huido, un esclavo de él, y él escribe a otro y le dice, mire, cuando encuentres al fulano, por favor reporta a las autoridades para que pague de manera cruel lo que ha hecho de escapar de mi posesión.
Y si alguno le ayudó, que también esta persona pueda pagar. Así era la cosa en ese tiempo. Si alguien huía de sus amos, entonces tenían que ser buscados y tenían que ser apresados y torturados. A veces llegaban algunos hasta quitarles la vida para que sirviera como precedente para que otros no hicieran lo mismo. Entonces Onésimo había huido, posiblemente había robado a su amo. En esa huida se va a Roma, en el supuesto de que el cancelamiento de Pablo fuera Roma. Y si hubiera sido Éfeso, huyó a Éfeso, pero huyó a un lugar y ahí se encuentra con Pablo. Ahí se encuentra con Pablo y cómo llegó a encontrarse con Pablo tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se encuentra con él. Y entonces, estando Pablo en la cárcel, se encuentra ahí con Onésimo y Pablo le habla del Señor Jesucristo. Y Onésimo cree en el Señor Jesucristo. O sea, cree en Jesús, se convierte a la fe en Cristo Jesús. Y entonces llegan a entablar una amistad muy fuerte, Pablo y Onésimo, al grado de que Pablo llega a decir que él es muy querido para él. O sea, llegan a estrechar la relación de amistad. Mis hermanos, aquí encontramos nosotros la historia de estos dos personajes. Uno era el amo, el otro era el esclavo, pero ambos tienen algo en común. Y es que en un determinado momento ambos conocen del Señor Jesús. En un determinado momento ambos conocen del Señor Jesús. Filemón conoce del Señor. Onésimo también llega a conocer del Señor. Y entonces eso va a cambiar, o al menos se espera que cambie la relación entre ellos. ¿Cómo había impactado el Evangelio en la vida de estas personas? Pues la verdad que había impactado de una forma maravillosa. Había impactado de una manera maravillosa porque el Evangelio, mis hermanos, hace eso, transforma. El Evangelio, como va a decir Pablo en otro lugar, es poder de Dios. Y el Evangelio transforma a aquellos que nos dejamos ser transformados, porque también hay que dejarnos que Dios, por medio de su palabra, vaya obrando esa transformación en nuestras vidas. Y cuando el Evangelio llega a la vida de las personas, empieza a darse un cambio radical en aquellos que hemos creído. Eso es lo que Dios espera y eso es lo que nosotros deberíamos de anhelar. Como va a decir Pablo ahí en Corintios, en la segunda carta, de que cuando creemos en Cristo, ya hay un antes y un después. Ahí se parte nuestra historia cuando creemos en Cristo. Hay un antes y un después. Un antes de la vida que vivíamos sin Cristo y un después la vida viviéndola ya con Cristo. En el antes puede ser de que nosotros hayamos sido afectados de manera negativa. En ese antes, en la corriente de este mundo, todo ese tipo de cosas pudo haber afectado nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestros valores. Y vivamos como vive toda la gente sin Dios. Pero cuando conocemos a Cristo, en ese momento tiene que empezar a darse una transformación y empezar a vivir de una manera diferente. De hecho, cuando creemos en Cristo se nos da el calificativo de santos. Que lo que el santo quiere decir es una persona que es diferente, porque ha sido apartado y ha sido apartado con un propósito diferente al que antes tenía. Entonces, mis hermanos, el Evangelio transforma la vida de aquellos que llegan a él. Yo quisiera que viéramos algunos pasajes. Tenga ahí, Filemón, apártelo ahí, pero que veamos algunos pasajes de cómo la Biblia dice que tiene que cambiar nuestra manera de ser. Primeramente, vaya a Efesios capítulo 4, y ahí en Efesios capítulo 4 vamos a ver cuál es la nueva vida en Cristo. Ahí se nos habla de la nueva vida en Cristo en Efesios capítulo 4. Dice Efesios 4. Efesios capítulo 4, versos 17 en adelante. Mire lo que dice ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes, nos está hablando a nosotros. Amén. Amén, hermano. Bueno, hay bastantes creyentes y me da gusto de eso. Entonces dice, mire, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La carta anterior a Efesios, ¿cuál es la carta anterior a Efesios? Gálatas, exactamente. Miren Gálatas lo que dice ahí en el capítulo 5. Gálatas en el capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego nos va a dar un listado de cuáles son esas obras de la carne a partir del versículo 19. Y dice ahí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ese es el fruto de la carne. Y a eso es que estamos llamados nosotros a negarnos. Colosenses, a la iglesia de Colosas, que es la iglesia donde vivía Filemón y donde también había sido parte y había vivido Onésimo, también el Señor ahí en esa iglesia manda un mensaje en el capítulo 3 y en el verso 5 dice el Señor a esta iglesia. Colosenses capítulo 3 verso 5 dice, y haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mis hermanos, eso es lo que el Señor nos describe, quién es una persona que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus prácticas, pero también nos dice cómo es que debe ser una persona que ha creído en Cristo. Tiene que ser algo completamente diferente. Claro, mis hermanos, esa operación, esa transformación se da en diferentes maneras en cada uno de nosotros. Hay personas que tienen un cambio, pero radical, de la noche a la mañana, y los hay. Pero hay otros que el proceso es un poco más lento, pero se va viendo esa transformación. Y eso es lo que Dios desea, que esa transformación se vaya viendo, porque el Evangelio, como él dije, es poder de Dios para salvación. Pero no solo la salvación de que nos va a llevar al cielo, porque así es, pero cuando habla de la salvación, está hablando salvarnos de todas aquellas cosas, prácticas pecaminosas de nuestro diario vivir hoy. De eso también el Evangelio nos salva. Y entonces tenemos que tomar en cuenta esas situaciones. ¿Qué hizo el Evangelio en estas personas que son los que estamos analizando hoy? Filemón y Onésimo. Mire, el Evangelio provocó cambios tremendos en estos hombres. Volvamos a Filemón. Mire lo que el Evangelio hizo en estas personas. Mire ahí en el Filemón, en el verso 5.
refiriéndose Pablo a Filemón y su persona, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire, este hombre Filemón, dice Pablo, mire, se oye de tu amor y de la fe que tienes. O sea, Filemón había llegado a desarrollar un amor hacia Dios tremendo. Pero no solamente hacia Dios, sino que también ese amor hacia Dios se había convertido en un amor hacia los que están a su alrededor, hacia su prójimo. Pero también dice que había crecido este Filemón en su fe, en su confianza en Dios. Era un hombre de fe. Había creído en Jesús y confiaba en Jesús. Quizás no tenía todo el bagaje doctrinal que nosotros conocemos hoy, con toda esa sistematización de las doctrinas que nosotros conocemos hoy, que es una ventaja. Ellos no tenían eso. Ellos no tenían tan establecida la doctrina de la salvación, la doctrina de Jesucristo, el Espíritu Santo, no. Ellos habían creído en Cristo, que Cristo había muerto por ellos y que ese Cristo los transformaba y los llamaba a vivir una vida diferente. Esa era su fe, una fe sencilla, pero una fe poderosa. Y se habla de eso, de Filemón, un hombre de amor, un hombre de fe, un hombre solidario. Mira el verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea que Filemón era una persona que confortaba los corazones de los santos, que se acercaba a los hermanos y él les llevaba palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de consolación. Era solidario con las personas. Eso había hecho el evangelio en la vida de este hombre. ¿Qué decir de Onésimo? ¿Qué decir de Onésimo? Mire el verso 10 de nuestra carta. Te ruego por mi hijo Onésimo, dice Pablo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Onésimo creyó por la palabra que le había dado Pablo. Dice, creyó, engendré en mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue, ¿qué dice ahí? Inútil, era un inútil. ¿Por qué era inútil? No sabemos, y quizás porque lo habían maltratado mucho, por rebeldía, no se especifica, pero dice que era inútil. Quizás fruto de esa inutilidad, quizás fue maltratado y por eso huyó. Pero lo que sí se dice acá es que era una persona inútil. Pero mire, cuando él cree en Cristo Jesús, mire la segunda parte del versículo 11. Pero ahora a ti y a mí nos es, ¿qué? Útil. Antes era inútil, pero ahora que ha creído en Cristo es útil. Ahí vemos la transformación que hace el evangelio. Posiblemente, como dijimos, había robado a Filemón. Ahí en el verso 18 se deja entrever eso. Si en algo te dañó o te debe, dice Pablo, ponlo a mi cuenta. O sea, aquello que te quitó, yo te lo voy a pagar. O sea que en un tiempo fue ladrón. Este hombre fue ladrón. Pero mire Colosenses, volvamos un poquito atrás a Colosenses. Mire un poquito ahí Colosenses. En el capítulo 4. Mire lo que dice acerca de este hombre. Colosenses capítulo 4. Verso 7 en adelante. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. O sea, cuando esté enviando la carta a Colosas. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros por esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo. O sea, cuando ya a Onésimo lo mandaban para Colosas. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Aquel que había sido ladrón. Ahora Pablo dice, amado y fiel hermano. O sea, el evangelio había operado de tal manera que aquel esclavo ladrón, ahora una persona en la cual se podía confiar, era fiel, fruto de lo que el evangelio había hecho en su vida. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, de cada una de sus hijas. Cuando Dios nos llama, y dependiendo de la edad en que hayamos sido llamados, pues entonces uno, si ya ha sido llamado un poco grande, viene con un montón de mañas.
Vienen con un montón de hábitos que en realidad no abonan a nuestro bienestar y por el contrario, buscan el rechazo o provocan el rechazo de las demás personas por nuestra conducta. Pero cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos al conocimiento del Señor, eso tiene que ser transformado. El Evangelio tiene que transformar nuestras vidas. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte también. ¿Cómo? Recurriendo a tantos recursos que Dios nos ha dejado para nuestro crecimiento espiritual. Siendo honestos con nosotros mismos y dándonos cuenta dónde está nuestra debilidad, dónde nos aprieta el zapato para llevar eso delante de Dios y pedirle en oración, en ruego, en clamor, que nos ayude en esas áreas. Pero hermanos, si nosotros nunca aceptamos nuestras debilidades, si nosotros nunca aceptamos que nos equivocamos, que fallamos, entonces no vamos a mejorar. Porque el inicio de la mejora se da cuando existe una aceptación de nuestras debilidades. Quisiera que cada uno de nosotros, incluyéndome yo, todos los que estamos acá, pensáramos cuáles son nuestras debilidades y cómo las podemos conocer. Mire, porque dañamos a otros y nos dañamos a nosotros mismos, porque no honramos a Dios con ese tipo de prácticas. Y entonces llegar ante Dios y decirle: Dios, ayúdame, porque yo quiero ser transformado con el poder del Evangelio. Estos dos hombres conocen de Cristo y son transformados en sus vidas. Pero el relato nos dice algo interesante y creo que es el centro de lo que yo quiero hablar en esta mañana. Y es que en este momento ellos se van a someter a lo que podríamos llamarles la prueba de fuego de su crecimiento espiritual. Ya vimos que han tenido crecimiento, pero ahorita van a someter a la prueba de fuego para ver si en realidad han crecido en Cristo Jesús. Y esa prueba de fuego está ahí en el versículo 8 al 12. Leámoslo nuevamente. Por lo cual, dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, lo que está diciendo: mira, Filemón, esto que te voy a decir a continuación, yo te lo podría ordenar. Y tengo el derecho de ordenártelo porque tú eres mi hijo espiritual. Yo te lo puedo ordenar, pero no te lo voy a ordenar. Más bien, dice el 9, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. O sea, Pablo aquí está apelando a los sentimientos, las emociones de Filemón, y le dice: yo podría ordenarte, pero mejor te voy a rogar. O sea, toma en cuenta las palabras de este anciano. Está ahí apelando a los sentimientos, a las emociones. Y ahora dice: además, no solamente anciano, sino que también prisionero en Cristo. Yo creo que alguien que le diga a alguien: mire, por favor, haceme este favor, hombre, ya estoy viejito y además estoy preso. Yo creo que estaba tocando el corazón de aquel hombre, definitivamente. Estaba tocando el corazón. Y mire lo que le dice, ahí viene el favor, verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué es lo que está diciéndole? Lo que está diciendo es: Filemón, aquí está Onésimo, aquel esclavo tuyo que escapó y te robó, pero ahora yo te lo envío a ti. Te lo envío a ti, pero ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Lo que le está pidiendo es: perdónalo. Eso le está pidiendo, perdónalo. Es cierto que escapó y eso es un delito ante las leyes de aquella época, era un delito. Es cierto que te robó y eso agrandó más su delito, pero ahora tú y él son creyentes, por lo tanto, perdónalo. Por ello, esta es la prueba de fuego del crecimiento espiritual. Cuando somos capaces de perdonar. ¿Qué es el perdón, hermanos? ¿Qué es el perdón? Perdón es pasar por alto, pasar de largo las ofensas que nos han hecho. Eso es el perdón. Es ignorar las ofensas que hemos recibido y estar dispuesto a tender la mano de amistad. Es estar dispuesto a no volver a tirar en cara
aquellas ofensas que en algún momento, o aquellas acciones negativas que en algún momento hicimos, y si hemos perdonado, de ese momento estamos dispuestos a no echar en cara eso, sino que dejarlo en el olvido, dejarlo atrás. Eso es el perdón. Es negarnos a reclamar nuestros derechos. Porque en este caso de Filemón y en este caso de Onésimo, pues en realidad Onésimo había fallado ante la ley. Filemón tenía todo el derecho de mandarlo a apresar y si era posible hasta quitarle la vida. Pero Pablo le está diciendo, mira, esos son tus derechos. Y está bien, son tus derechos y los puedes hacer uso de derechos. Pero yo te pido, te ruego que mejor apliques otra solución y es el perdón. Es negarnos a reclamar nuestros derechos. Es renunciar a nuestro orgullo y tender la mano al ofensor. Eso es el perdón. La palabra de Dios nos llama a perdonar. La palabra de Dios es rica, mis hermanos, en el tema del perdón. Y les leo algunos versículos que hablan acerca del perdón. El Señor Jesús, Él nos llamó a que nosotros perdonáramos. Y ahí en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22, dice que se acerca Pedro al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor Jesús le responde, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. O sea, el Señor lo que está diciendo es que tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre. Pablo en su carta a los Efesios, él tocando este tema también, él habla. Dice en el capítulo 4, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos habla del perdón. Y esa es la prueba de fuego de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué la prueba de fuego? Porque eso es lo que toca nuestro orgullo, hermanos. Cuando nosotros hemos sido ofendidos, cuando hemos sido dañados y todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa, sentimos que nuestro orgullo ha sido dañado y eso es lo que más nos cuesta poder decirle a alguien, mira, porque el deseo de nuestro corazón es que si algo me hicieron a mí, nosotros nos gusta aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Me la hizo, se la hago. Pero algo que me la hizo, o como estamos estudiando en el Sermón del Monte, me da en una mejilla y yo llegar y decirle, va, aquí está la otra, dale también, quítate la gana. Eso nos cuesta, porque tenemos orgullo. Pero el Señor nos dice que estamos llamados a eso. Hermano, la falta de perdón afecta nuestra vida. La falta de perdón afecta nuestra vida. Y quiero leerles algunas cosas que encontré sobre esto de cómo afecta cuando nosotros no perdonamos. Dice, perdón produce perdón. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles al respecto es muy clara. Si queremos experimentar el perdón, la sanidad y la libertad de Dios, necesitamos perdonar también a los que nos ofenden. Es lo que dice el Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón produce perdón. El perdón nos libera de las ataduras del pasado. El perdón nos libera de las heridas, el dolor y el peso del pasado. Ni el rencor ni el resentimiento nos permiten vivir plenamente el presente ni el futuro en nuestra vida. Cuando no perdonamos, cuando hay rencor, cuando hay odio, eso no nos permite ser libres. Y vivimos oprimidos por aquel pensamiento de venganza, por aquel pensamiento de querer dañar a los que nos dañaron, y eso nos daña tremendamente. ¿Para qué sirve todo ese dolor, rabia o enojo acumulado? Sino para limitarnos en nuestro derecho de ser felices y en nuestro propósito de seguir creciendo en el amor de Dios y en nuestras relaciones. Cuando perdonamos, le damos la espalda al pasado y nos posicionamos en nuestro presente para entrar en un nuevo ciclo que bendecirá nuestro futuro. ¿Qué es lo que dice?
Cuando perdonamos, rompemos con todo aquel pasado de daño, con todo aquel montón de pensamientos que nos tenían atados y que no nos permitían avanzar. Y cuando perdonamos, estamos listos para poder avanzar y ser mejores personas. Pero no podremos ser mejores personas si en nuestro corazón hay rencores, hay raíces de amargura. No podremos avanzar. Y vamos a estar ahí anclados, recordando todas aquellas cosas feas que en algún momento padecimos y perdiendo la oportunidad de disfrutar la bendición de Dios, porque no perdonamos. El perdón mejora la salud. Varios estudios han señalado de manera consistente que el perdón hace que las personas se sientan mejor y mejoren su salud física, especialmente en el ámbito cardiovascular. Perdonar es una buena forma de cuidar el corazón. Quizás algunos que estamos enfermos del corazón, habría que revisar, quizás hay algo que no hemos perdonado. Y si perdonáramos, mejoraría nuestro corazoncito, trabajaría mucho mejor. El perdón nos hace vivir en paz. Toda persona que vive en el marco de una relación a largo plazo sabe que la convivencia tiene sus desafíos. En el matrimonio, hermanos, que es una relación de largo plazo. Yo ya tengo una relación de largo plazo, tengo 34 años de estar casado. Y entonces en esa relación de largo plazo se pueden dar muchas cosas, cosas bonitas, pero cosas feas también. Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, entonces es más fácil vivir con aquellas personas que están cerca de nosotros. No es fácil vivir unos con otros sin cometer faltas u ofensas. Por ello, el perdón restaura los vínculos y hace posible que podamos vivir en armonía sin rencores ni reproches. Es lamentable, hermanos, que personas que un día se juraron amor, fidelidad ante un altar, y en un determinado momento de la historia de su vida tienen una subcrisis, y esa crisis no la saben manejar, y esa crisis va marcando el resto de sus días. Permanecen juntos, pero no son uno, porque en ellos hay rencores, hay raíces de amarguras, hay cosas que no se han solucionado. Y vamos a permanecer juntos para que, por los hijos o por el qué dirán, pero no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nos perdonemos y podamos comenzar otra vez a hacer surgir ese amor que un día nos llevó al altar, y disfrutemos de la vida matrimonial. Es triste ver parejas que están ahí pero no se quieren, no se aman, porque no son capaces de tener un gesto de humildad y perdonar. Y cuando no perdonamos, mis hermanos, no perdonamos porque nos ponemos como que fuéramos personas perfectas. Aquel se equivocó, no lo perdono porque se equivocó, quiere decir que yo no me equivoco. Pero si nos damos cuenta, todos nos equivocamos, todos. Por lo tanto, el error de aquella persona, ese error yo también pude haberlo cometido, lo puedo cometer en un futuro. Por lo tanto, estoy llamado a perdonar. El perdonar nos hace dormir tranquilos, hermanos. Uno de los peores efectos del rencor es, en muchos casos, el insomnio. Hermana, si usted está padeciendo de insomnio, revise. No vaya a ser de que hay ahí algo en su interior del corazón que necesitemos perdonar para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda inundar nuestras vidas y podamos empezar a vivir de una manera mejor. Nuestra carta no deja ahí en suspenso. Nos deja en suspenso porque no nos dice qué pasó. No nos dice cuál fue la reacción de Filemón con Onésimo, no lo dice. Solo se dice que se lo envía y al final pues Filemón va a ir con la carta y la va a entregar. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Hay una tradición. Eso es una tradición, puede ser cierta o puede ser no cierta, pero es una tradición muy antigua que dice de que Filemón perdonó a Onésimo.
Filemón perdonó a Onésimo y Onésimo estuvo algún tiempo ahí en la casa de Filemón, pero luego, como leímos en el texto, que Pablo decía que él podía ser de mucha utilidad para él, luego regresó con Pablo y empezó a trabajar con Pablo en la predicación del evangelio, a tal grado que dice esta tradición de que Onésimo llegó a ser obispo de la iglesia de Éfeso, llegó a ser un líder de la iglesia de Éfeso, llegó a ser un hombre comprometido con Dios, un hombre que se dio a la obra de Dios. Ahora, ¿por qué? Si la tradición es cierta, porque Filemón estuvo dispuesto a perdonarle. Porque Filemón estuvo dispuesto a perdonarle. Porque Filemón rompió aquella cuerda, aquella atadura que los pudo haber mantenido en una condición de desespero, de angustia, si él no hubiera perdonado. Pero si la tradición es cierta y Filemón perdonó a Onésimo, mire, Onésimo se desarrolló como creyente. Filemón de seguro siguió siendo un hombre de amor, un hombre de fe, un hombre solidario, y cada uno siguieron creciendo en el Señor hasta donde Dios los quiso llevar. Fruto del perdón. Mis hermanos, usted podría crecer más en el Señor. Usted podría crecer más en el Señor. Dios quiere que usted crezca más en el Señor. Dios quiere que usted se desarrolle más en el Señor. Pero quizá ahora no lo está haciendo, porque en su corazón hay raíces de amarguras, hay rencores, hay odios, hay cosas no perdonadas, y eso los tiene estancados. Y en lugar de estar siendo bendecido por Dios, usted está siendo con una maldición por la falta de perdón. El llamado en esta mañana, mis hermanos, es a que podamos perdonar aquellas faltas que en algún momento hayamos recibido. ¿Y qué dirá usted? Si yo voy y perdono y la otra persona no hace nada, olvídese, usted ya hizo lo que le correspondía. Usted ya liberó y usted se va a sanar. La otra persona, si no acepta el perdón, pues va a seguir con ese yugo de esclavitud, de dolor en su corazón. Pero usted queda libre porque decidió perdonar. Revisemos nuestra vida. Quizá nuestro hogar no está caminando como debiera de caminar porque no tenemos la capacidad de perdonarnos los que somos parte de ese hogar. Quizá en la comunidad no estamos siendo las personas que deberíamos ser como hijos de Dios, porque quizá no hemos perdonado algo que se dio con nuestros vecinos. Quizá aquí en la iglesia nos hemos estancado en nuestro desarrollo espiritual, porque algo sucedió en el camino y no hemos perdonado. Y sabe una cosa, cuando no perdonamos, caemos en lazo del enemigo, y el enemigo se goza porque nos tiene atados, solo porque no somos capaces de decir, perdóname o te perdono. Mis hermanos, vivimos en una comunidad. Somos personas de comunidad. El ser humano es persona de comunidad. La iglesia es una comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad. Y donde convergen un grupo de personas, siempre habrán conflictos. Donde converge un grupo de personas, siempre habrán dificultades. Pero bendito Dios, que Él tiene la solución para esos conflictos, para esas crisis. Y la solución de Dios es el perdón. Y el mayor ejemplo que lo tenemos es Cristo Jesús. Cuando le dijo a aquellos que lo estaban vituperando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hermano, hermana, esa ofensa que usted recibió, posiblemente se la hizo alguien que no sabía lo que hacía. Pero no, usted condene su vida a vivir con esa carga, con esa amargura. Libere eso, dando el perdón a aquellos que se lo requieran. Que el Señor nos ayude y podamos vivir en libertad y desarrollarnos espiritualmente como Él quiere. Padre Santo, si una cosa necesitamos de tu ayuda, es para que sensibilices nuestro corazón, que quites de nosotros, Señor, el orgullo, que quites de nosotros la vanidad, y que antes de pensar en el rencor, en el odio, mantener ese tipo de sentimientos,
Pensemos de que tú no nos llamaste para eso. Tú nos llamaste para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a dejar de lado aquellas faltas que en algún momento pudimos haber recibido. Y como Cristo Jesús, como tú nos has perdonado, así nosotros estemos dispuestos también a perdonar. Padre, quieres una iglesia libre, quieres una iglesia consagrada, una iglesia sin ataduras. Y cuando hay relaciones que no se han arreglado, conflictos que no se han solucionado, no podemos seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de todo eso que nos causa daño. Y mientras usted, hermano o hermana, piensa en aquellas cosas que quizás no ha perdonado y requieran perdón, yo le invitaría a que le pida a Dios la humildad para acercarse y poder pedir perdón. Y va a experimentar la paz de Dios en su vida. Y mientras usted piensa en eso, medita en eso, si hubiera algún amigo o amiga que lo esté visitando, yo quiero decirle que Dios quiere perdonarle a usted sus pecados. Usted le ha fallado a Dios. Usted se apartó de la voluntad de Dios. ¿Cuándo dirá? Desde que nació. Porque usted nació ya con pecado. Pero en esta mañana Dios quiere perdonar sus pecados. Pero para perdonar sus pecados, Dios quiere que usted abra su corazón a Cristo Jesús. Si usted abre su corazón a Jesús, el Espíritu Santo va a venir a morar en su vida. El Espíritu Santo va a hacer una obra transformadora. Y usted será una persona diferente por la obra de Dios en su vida. Habrá alguien que en esta mañana, si nunca ha abierto su corazón a Jesús, lo quiera hacer, hágalo. Dios va a obrar, va a ser una obra preciosa en usted, pero necesita dar ese paso de fe. Habrá una persona que quiera hacerlo en esta mañana. Póngase en pie donde está y vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted para que Dios perdone sus pecados y le dé la vida eterna. O una persona que en algún momento hizo su decisión por Cristo y se apartó y hoy quiere reconciliarse con Dios y decirle: Señor, quiero volver a tu redil, quiero volver a la comunión contigo. Póngase en pie y vamos a orar por usted. Habrá alguien que quiera hacerlo. Dios le está llamando. El Dios perdonador le está llamando. Padre Santo, ayúdanos, Padre. Ayúdanos en este tema que tanto daño ha causado a tu pueblo a través de las edades. Pero que hoy que hemos meditado en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos pueda mover a ser dóciles a ella y obrar como tú quieres que obremos. Gracias, Padre, por ser bueno, por ser el Dios que nos perdona siempre, el Dios de toda misericordia. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Voy a pedirle a mis hermanas de la ofrenda que pasen al frente en esta mañana. En el cielo, gracias te damos, Señor, por tu provisión para nuestras vidas. Señor, todo lo nuestro de tu bondadosa mano procede. A ti te debemos, Señor, nuestro alimento, nuestro vestir, nuestro techo, la familia que nos rodea, Señor. Gracias por tus bendiciones. Y de lo que tú nos has bendecido, Señor, hemos apartado para traer ofrenda delante de ti. Bendícela, multiplícala, que sea para el engrandecimiento de los ministerios que acá en esta iglesia se desarrollan, para llegar allá, Señor, a donde necesitan conocer tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Ofrenda a Dios porque Él es
nuestro pastor. Bueno, mis hermanos, hoy el equipo de Enfoque Global tenemos reunión a la 1 de la tarde. Así es que, hermanos, nos reunimos a la 1 de la tarde, todos los que somos parte, gracias, de Enfoque Global. José 1.8, última noticia. José 1.8, que nos están avisando de que ya están listos los separadores. Así que, hermano, hermana, usted que está leyendo la Biblia en un año, ya están listas las guías de lectura, así que la pueden pedir al hermano Tony. ¿Dónde? Ahí está el hermano Tony. ¿Solo usted o hay alguien más que pueden acercarse? ¿Al hermano Fran Osorio? ¿Dónde está Fran Osorio? Ah, ya está. Pues al hermano Fran Osorio o al hermano allá Tony se pueden acercar para recibir las guías de lectura de la palabra. Sigamos leyendo la Biblia, Señor. Hermanos, sigamos edificándonos con la palabra de nuestro Señor. También, mis hermanos, para los líderes de grupos Ágape, hoy les vamos a entregar la guía trimestral de lectura, así que los esperamos acá, al terminar este culto, los esperamos acá para darles su guía de lecciones trimestrales. Hermanos, si usted quiere asistir a un grupo Ágape, acérquese también al hermano Alvin y para que le diga la dirección donde están los grupos Ágape. Si usted quisiera abrir su casa para que ahí se haga una reunión entre semana y estudiar la palabra, también acérquese con nuestro hermano, acérquese conmigo y nos vamos a poner de acuerdo para abrir esa casa, buscar un líder, una lideresa para que esté enseñando la palabra de nuestro Dios. Necesitamos estar nutriéndonos de la palabra y los grupos Ágape son algo muy importante para ello. También recordarle las actividades que tenemos entre semana. El día martes se reúne la femenil. ¿A qué hora se reúnen, hermanas? ¿Algunas hermanas de la femenil? A las 2:30, muy bien, a las 2:30 las hermanas de la femenil, 2:30 de la tarde los días martes. El día miércoles tenemos culto de oración a las 5 y a las 6:30 tenemos estudio bíblico. Estamos estudiando el Sermón del Monte, así de que les invitamos a todos para que podamos venir. Y el día viernes se reúnen los jóvenes a las 6:30 de la tarde. Sábado, cadena de oración desde las 7 a 12 y por la tarde a las 2:30 se reúnen los prejóvenes. Así que, hermanos, hay muchas oportunidades de edificarnos en la palabra y les invitamos a que puedan ser parte de esta reunión, ¿verdad? Así como comemos 3 veces al día. Ayer estaba platicando con el hermano Ramón Carballo, dice que allá en México comen 4 tiempos al día, dice 4, cosa seria, ya va, 4 veces al día, nosotros 3. ¿Cuántas veces comemos en lo espiritual? ¿Cuántas veces alimentamos nuestro cuerpo espiritual? Quiera Dios que sea más de una vez, sino que sea varias veces para que Dios fortalezca nuestra vida. Pónganos en pie, hermanos, vamos a pasar a nuestras clases de Escuela Bíblica Dominical. Recuerde, esa es otra oportunidad que tenemos de aprender de la palabra. La Escuela Bíblica Dominical, tenemos clases para diferentes edades. Hay hombres y mujeres que se han preparado para venir a compartirnos la palabra. Así que no desperdiciemos esta preciosa oportunidad. Bendito Señor, gracias te doy por la vida de mis hermanas y mis hermanos. Gracias porque tú les diste la voluntad, el deseo de poder estar acá adorándote, Señor, que es lo que debemos desear todos, estar adorándote, exaltándote. Y lo hemos hecho. Y Padre, gracias por tu palabra, la cual cada vez, Señor, va mostrándonos el camino que debemos de seguir. Ahora oramos por las clases de Escuela Bíblica Dominical. Oramos por las maestras y los maestros, que los unjas con el poder de tu Espíritu y que esa enseñanza que hoy recibamos siga edificando nuestras vidas. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu iglesia, que podamos seguir pensando en ti, viviendo, Señor, para hacer tu voluntad, siendo adoradores tuyos, porque para eso nos ha rescatado. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Salude al hermano, a la hermana que tiene a la par. Hay almuerzo, mis queridos hermanos. No se vaya hoy después de la dominical sin pasar a disfrutar un delicioso platillo en la terraza. Entre júbilo, con júbilo grita a él, con júbilo grita a él.
nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios en júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta Nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él, con trompetas hay que celebrar y aclamamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu